Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de la Escuela Xuanwu. Vamos a retomar el día de hoy las entrevistas como hacíamos hace unos meses. En realidad, el año pasado entrevistamos una vez más a Mayra, ¿no? La hemos entrevistado dos veces el año pasado y esta va a ser la tercera entrevista que le vamos a hacer. Le he invitado justamente porque estoy tratando algunos temas relacionados con la carta natal. De hecho, el último video que he subido al canal habla sobre cómo leer una carta natal china o los primeros pasos para leer una carta natal china. Y me interesa mucho lo que hace Mayra porque ella trabaja con numerología y las veces que hemos trabajado con clientes en común, los clientes siempre comentan que lo mismo que yo digo en la carta natal, Mayra se lo menciona o incluso hay detalles, está Gaia, hay detalles de la carta natal que aparecen con mucho más precisión en la numerología y viceversa. Entonces, tenemos mucha experiencia trabajando con clientes en común y quería hablar con ella. Bueno, le consulté para saber si estaba libre para una entrevista y me dijo que sí. Así que el tema que vamos a ver el día de hoy es las etapas de la vida en la numerología. Bueno, pero antes que nada, para quienes no conocen a Mayra, le voy a pedir a Mayra que por favor se presente. Mayra, por favor, preséntate para los que no te conocen y háblanos un poco más sobre ese tema de las etapas en la numerología, las etapas de la vida en la numerología. Hola, Giancarlo, gracias por la invitación una vez más. La verdad no me había acordado cuántas veces ya me habías entrevistado, pero muchas gracias por la invitación. Yo feliz aquí de compartir con ustedes una vez más, con tu público, con todas las personas que te siguen en realidad. Bueno, yo soy Mayra Meyer, tengo aproximadamente unos 9 años en el camino de la Ayurveda. Soy terapeuta ayurvédica especialista en nutrición y alimentación ayurvédica y en procesos de desintoxicación. También soy consultora en numerología. En numerología llevo ya 4 años, que se han pasado rápido en realidad. Y también tengo estudios de bioneuroemoción, aromaterapia, todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo personal. También soy estudiante de danzas clásicas de la India, estilo Bharatanatyam. Y bueno, estoy aquí feliz de poder compartir una vez más con ustedes. Perfecto, Mayra. Sí, de hecho, te hice una entrevista inicial hablando sobre Ayurveda, si es que no me equivoco, e hicimos dos entrevistas hablando sobre numerología. Así que esa Sí, sería en realidad la cuarta entrevista. Pero así. bueno, ahora que el canal está un poquito yéndose hacia la parte más metafísica, no es que no vaya a hablar otros temas, pero está un poco yendo por esa tendencia por el momento. Por eso te consulté para ver si podíamos hacer una entrevista adicional hablando sobre numerología. Entonces, bueno, el tema que tú me comentaste del que te gustaría hablar y tocar en esa entrevista es las etapas de la vida. No sé si podrías hablarnos un poco más sobre de qué se trata eso de las etapas de la vida. Sí, bueno, para los que no conocen, la numerología es un conocimiento, una gran herramienta muy antigua que incluso no se tiene como muy claro cuál es el origen, pero la numerología está dentro de la astrología en general, ¿ok? Y el tipo de numerología que yo practico es más numerología pitagórica, numerología que viene de Pitágoras, las bases de Pitágoras, porque si ustedes buscan van a encontrar diversos tipos de otros tipos de numerología, ¿no? Entonces, Pitágoras le da un valor cualitativo a cada letra y a cada número. Eso es lo bien interesante porque nosotros conocemos el valor cuantitativo de los números, etcétera, ¿no? Y los números los utilizamos siempre en el día a día, ¿no? Están presentes siempre. Pero con la numerología vamos a estudiar los números desde un lado cualitativo, ¿no? Entonces es a partir de ahí que nace toda la información. Tenemos la fecha de nacimiento que me está dando una serie de información que en realidad me puede servir mucho para autoconocerme, para entender ciertas características mías, saber cuáles son mis habilidades y mis capacidades y cómo las puedo potenciar. Creo que eso también es algo común, que muchas personas a veces no tienen claro cuáles son sus cualidades o sus habilidades, ¿no? Y no saben cómo utilizarlas. Y después de la fecha de nacimiento, lo que va a ser a uno muy único es el nombre, porque nunca vas a encontrar dos personas que se llamen igual que tú, ¿no? Puedes tener un gemelo que haya nacido en la misma hora, en el mismo día, pero nunca va a llevar el mismo nombre, ¿no? Entonces, eso es en principio. Siempre vamos a analizar fecha de nacimiento y nombre completo, porque también en este tipo de numerología en el nombre completo encuentras cuál es la misión de la vida, qué es lo que has venido a hacer a este mundo.
Ahora, en la parte de la fecha de nacimiento, una de las cosas que yo también encuentro muy importantes, aparte de las habilidades y las capacidades, son las etapas de la vida. Porque las etapas de la vida marcan un periodo específico de tiempo, marca una cierta tendencia. Entonces, no es un tema predictivo, y eso es importante aclararlo, no es de que, porque a veces es como, a veces me han dicho incluso, Mayra, quiero que me adivines el futuro. No tiene que ver con adivinación, pero si no, simplemente me está hablando de cuál es la energía o la tendencia que podría haber en los siguientes años, o cuáles serían las lecciones que me tocarían aprender por un periodo de tiempo. Eso, por ejemplo, para mí es muy importante porque al final la numerología se vuelve como una guía, un mapa, en realidad que te va enseñando como el camino hacia dónde ir, ¿no? Y lo cual lo hace mucho más fácil, más llevadero todo, ¿no? Y en este tipo de numerología existen 4 etapas de vida. Esas, bueno, no sé, en Patsu, en astrología Patsu, lo que tenemos nosotros son periodos de fortuna, que es más o menos algo similar a lo que tú me estás comentando, y son periodos que varían cada 10 años. Pero aparte, en los pilares principales, que son 4, tienes 4 etapas principales, ¿no? Una de los 0 a los 17, otra de los 18 a los 34, otra de los 35 a los 52 y otra de los 53 a los 70 o hasta el día en que la persona pues fallezca. Entonces, más o menos se parece. Y normalmente lo que hacemos es eso que tú me estás mencionando, es como hacer una especie de predicción de qué es lo que le pueda pasar a la persona. Eh, Tú que más o menos conoces ese sistema y que has visto cómo se hacen las lecturas de carta natal y que un poco los clientes te han comentado cómo es que se ven sus cartas, ¿encuentras algún parentesco entre esto que son los periodos de fortuna en la astrología china con las etapas de vida? ¿O cómo es que se ven las etapas de vida en la numerología? ¿Cómo las sacas? ¿Cómo sabes de qué edad a qué edad son? ¿O Sí, cómo determinas eso en una carta natal numerológica? en realidad todo es por cálculo para armar, a partir de la fecha de nacimiento es que nace lo que es el mapa numerológico, donde se despliega toda la información. Y para poder armar tu mapa numerológico solamente necesitas sumar y restar, nada más. Y hay un cierto orden específico. Entonces, a partir de la fecha de nacimiento, haces unas ciertas sumatorias que te van a dar las etapas de la vida. Por ejemplo, en numerología las etapas son 4. La primera etapa es la más larga y no les va a durar a todos la misma cantidad de tiempo. Más o menos pueden durar entre 18 años, 20 años aproximados, sería como lo mínimo, y lo máximo que dura en una persona son 35 años, pero no a todos les va a durar el mismo tiempo, entonces eso varía. A partir de ahí, las siguientes 2 etapas duran 9 años, por ejemplo. Es 9 la segunda, 9 años dura la tercera y la última etapa sí es como indefinido, ¿no? Que esa última etapa para una persona podría ser de los 43 en adelante o de los 56 o de los 65, también depende. Depende de los Ujú. cálculos que se hagan, ¿no? Pero eso sería con respecto a la parte numerológica. ¿Y cómo determinas cuánto tiempo dura la primera etapa de vida de una persona, por ejemplo? ¿Y qué cosas se suelen ver en esa primera etapa? Porque no sé si sea para todos si signifique lo mismo o eso va a depender de lo que tú has mencionado, que es la cantidad y calidad de los números. ¿Cómo sabes qué es lo que le pasa a la persona en esa primera etapa y cómo sabes cuánto tiempo dura exactamente? Sí, como te decía, se hace todo un cálculo para poder sacar de manera específica. Eso ya lo vemos con más detalle en las clases, en realidad, Ujú, ¿no? ujú, Pero ahí usualmente nos va a dar un número que puede ir del 1 al 9, que es la escala básica numérica, o nos puede dar un 11, que es un número maestro. En numerología existen 2 números maestros, que es el 11 y el 22. Se les conoce como números maestros porque son números que vienen a enseñarnos a través de los aprendizajes que tienen en la vida. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido primera etapa 4. He visto ujú. personas que han tenido el 3, el 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta primera etapa es súper, súper importante porque es la más larga y es la que usualmente nosotros pasamos con nuestra familia de origen o con nuestra familia, ¿no? Con quienes nos crían, no necesariamente con los padres, porque a veces hay casos en los que uno no vive con papá, vive con la abuela, con el tío, ¿no?
Pero estas personas que marcan tu crecimiento o que están durante tu niñez, marcan y te dan una cierta información. Entonces, incluso se dice que esta primera etapa también nos estaría mostrando cómo se van a ir formando o cuáles son las creencias limitantes que se forman en la niñez y que eso después en la adultez pues nos va a generar diversos obstáculos y en caso no hemos aprendido, ¿no? Lo que nos ha tocado vivir o lo que nos ha tocado pasar en esos años, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante en realidad, principalmente la primera etapa, porque de ahí es que nace todo. Incluso pasa que a veces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo primera etapa 4 en mi mapa numerológico y luego en la tercera etapa vuelvo a tener otra vez el número 4. Entonces, cuando la vida te pone otra vez el 4, quiere decir de alguna manera es como que no has terminado de aprender en tu primera etapa y te toca volver a pasar el examen, la prueba, volver a vivirlo otra vez para que realmente lo puedas integrar, ¿no? Mm, Por eso es ya tan entiendo. importante. Claro, o sea, va a depender, es todo un juego, porque al final me imagino que eso, no solamente analizas la etapa en sí, sino cómo la etapa o el número de la etapa se combina con los números del nombre, ¿no? O se combina con los números de la misma fecha de nacimiento, o sea, tienes que ir, es igual que en la astrología, o sea, mucha gente piensa que cuando uno lee una carta natal, por ejemplo, que no es astrología, pasa, sino carta natal, pero tú lees una carta natal y dices, esto es lineal, ¿no? La gente piensa que es muy como simplemente lineal y tienes que leerlo de esta manera así, pero en realidad tienes que ir jugando con la información y tienes también calidad y cantidad de los elementos en una carta natal. Entonces me imagino que acá es igual, tú vas jugando con los números y vas viendo, mira, tiene su nombre esto, pero en su primera etapa de vida tiene esto, pero su fecha de nacimiento me dice tal cosa. Entonces vas como encontrando el resultante de esa combinación, por decirlo así, ¿no? Claro, es como una serie de factores que se toman en cuenta en realidad, ¿no? No es que necesariamente yo porque tengo etapa 4 lo voy a vivir igual. Claro. Teniendo yo, por ejemplo, el número personal 3, mi día de nacimiento me da mi esencia, que es mi número personal, y eso es un 3, pero yo no lo voy a vivir igual que un 7 o que un 5, por ejemplo, Exacto. o que un 11, es diferente. Y en el mapa numerológico hay más o menos unos 3 lugares importantes, 3, 4 lugares, que sería el día de nacimiento, tu primera etapa de vida, el número de la personalidad, el número que sale de tu nombre, que sería el número del alma, porque en el número del alma uno encuentra la misión. Entonces, es como, en realidad es como que tienes que tomar en cuenta principalmente esos números para poder dar una interpretación completa, ¿no? Pero claro, todo tiene que ver, todo está interrelacionado al final, ¿no? Y sí es cierto que no, cada número tiene características diferentes, ¿no? Claro. Claro, qué interesante, porque en realidad, bueno, al final de cuentas, si bien es cierto, todos los sistemas de lectura de una fecha de nacimiento confluyen en un mismo punto al final, ¿no? Incluso dentro de la misma metafísica china, todos llevan a su mismo objetivo, ¿no? Pero al mismo tiempo comparten rasgos, ¿no? En este caso, es bien interesante cómo ver que la numerología y la astrología china o la carta natal Patsi, pues tienen ese tipo de valores también ahí, ¿no? Lo que me interesa sí es el significado del nombre, ¿no? Que me llama mucho la atención. Eso no lo tienes en el PATS, en la carta natal, pero por ejemplo, sí lo tienes dentro de la cultura china, ¿no? Y una de las cosas que iba a comentar cuando dijiste el significado del nombre es que el nombre en sí tiene una vibración. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, obviamente decirle a la gente mi nombre completo en español, pues es muy difícil. Eso mismo me pasaba en China. Y en China me pusieron Chen Chen, ¿no? Por eso mi nombre en español, entre comillas, es Giancarlo Chen, tiene mi apellido en chino. Y Tien que se parecía a Yan, ¿no? A Giancarlo, la primera parte de Giancarlo. Tien significa saludable, significa fuerte. Cuando fui a donde mi sastre, que es hindú, me dijo, pero tú cómo te llamas, ¿cuál es tu nombre? Le dije, Jan. Mira, Jan
en hindi creo que es, o en sánscrito, significa vida. Entonces, la gente va identificándote o te va dando rasgos de, digamos, de su cultura o de su cosmovisión, o en general te va dando a características en función de cómo vibra tu nombre. Y claro, obviamente en numerología, pues ustedes lo que hacen es sacar el significado numerológico del nombre en función de la vibración, porque todos los nombres tienen una vibración específica, ¿no? Sí. Entonces van jugando con esa información, me imagino, ¿no? Sí, sí, es como armar también un rompecabezas, ¿no? Porque la fecha de nacimiento te da una información, el nombre completo te da otra, y eso te va a estar dando un cierto matiz diferente. Por eso no van a haber dos personas iguales. Incluso teóricamente yo he aprendido muchas cosas que me dicen, esto debería de ser así, 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 pero no siempre pasa. Hay que ser un poquito más flexible, ¿no? Y a veces me sale, por ejemplo, no, tal persona debería de tener como conflictos con el papá era más autoritario, pero cuando le pregunto me dice, no, en realidad era mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí en realidad se va analizando todo eso, ¿no? En numerología necesitamos saber el nombre completo, sí o sí, porque no utilizamos la hora. Entonces, si no utilizamos la hora, ¿cómo es que podemos determinar las características específicas de alguien, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos el nombre completo de la persona, tal y como lo tiene en su partida de nacimiento o en su documento de identidad. Claro, claro. Bueno, Mayra, qué interesante. Antes de culminar, y estoy enterado que tú vas a dictar un curso, creo que inicia la próxima semana. No sé si podrías decirle a las personas que van a ver este video, hablarles un poco sobre tu curso, ¿no? Para las personas que estén interesadas. Sí, el martes 1 de agosto estamos empezando con el curso de numerología 2023. En este curso van a estar aprendiendo acerca de el significado de cada número. Vamos a hablar del 1 al 9, el lado armónico o el lado equilibrado de los números y el lado desarmónico o desequilibrado. Y del 1 al 9, el 11 y el 22 también vamos a hablar de esos números. Y luego vamos a estar hablando, o les voy a enseñar a armar su mapa numerológico, cómo de la fecha de nacimiento se despliega toda esta información. Y ahí sí vamos a ver los cálculos específicos, ¿no? Tanto, tanto para las etapas de la vida como para las áreas o las áreas que más hay que trabajar o las zonas más débiles de repente. Se ve el número del subconsciente, el número de la personalidad, el número de la vida anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces es bastante información, van a tener tanto la parte teórica, pero también la práctica, porque necesitan practicar. Si no Ujú. practican, si no practican, no van a poder tener esta información, fácilmente palpable, ¿no? Entonces, y esto es bonito porque uno sabe la fecha de nacimiento de las personas que tienen más cerca y ya puedes ir armando el mapa numerológico, ¿no? Entonces, sí, el curso estamos empezando el día martes 1 de agosto a las 7 de la noche hora de Perú. Todavía tienen tiempo de inscribirse, me pueden escribir cualquier cosa y es un curso intensivo de 9 clases, así que van a ser 18 horas de clase con material teórico y casos prácticos. Ya, perfecto. Entonces voy a dejar tus redes en la descripción de este video para los que estén interesados. Ya saben, tienen que ir abajo a la descripción para verlo. Ahí pueden contactar a Mayra, pueden pedirle más información sobre el curso y bueno, como estamos publicando este video bastante cerca de la fecha, pues coordinen con ella lo antes posible. Voy a dejarle también las redes, bueno, mis redes personales, voy a dejar las redes de la escuela y la página web que dentro de poco le estamos abriendo también. Y ya saben, cualquier consulta que tengan, si es que no llevan el curso con Mayra, Mayra es consultora también, entonces pueden contactarla para sus consultas numerológicas. Mayra es muy buena, todos los clientes a los que yo he atendido, que los he derivado con ella, responden muy bien, así que la recomiendo totalmente. Y nada, Mayra, muchas gracias por la entrevista y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, gracias, Giancarlo. Y sí, es bien curioso, en realidad muchos clientes me dicen, ay, sí, Giancarlo me dijo lo mismo que tú, pero desde la carta natal. Y supongo que debe pasar viceversa también, ¿no? Yo les puedo dar información y a ti también te dicen que desde la numerología sale. Entonces, al final son dos conocimientos que te pueden brindar, la manera de interpretar es diferente, pero te van a estar confirmando información, ¿no? Entonces, eso es bien bonito, en realidad. Así que gracias, gracias por la entrevista y cuando gustes yo estoy aquí. Listo, perfecto. Bueno, saludos a todos, que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, chao.